En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es viernes. Vamos a compartir la lectura del 5 de julio para prepararnos a escuchar cuando baje a la Santa Misa. Ya has disfrutado de esta lectura, ¿sí? Vamos a compartirla. 5 de julio, viernes. Hoy los viernes son días que recordamos al Señor crucificado y pedimos a Dios perdón, hacemos un ayuno, nos abstenemos de aquellos que nos gusta muchísimo, para ofrecérselo al Señor. Muy bien, primera lectura, Génesis 23, del 1 al 4, 19, verso 19, capítulo 24, del 1 al 8, y versos del 62 al 67. Va dando brinquitos, para ir armando una lectura. Pues dice así: Sara vivió 127 años. Los 127 años. Fíjense que en la época de Abraham, en la época de Jesucristo, las personas vivían hasta 40 años. Y el más robusto dice que hasta 80. Por las enfermedades, por la insalubridad, por la falta de medicinas. En la Biblia, cuando habla de tantos años así, dice 127 años. No se habla tanto de cuantitativo, sino cualitativo. Habla más no de la edad cronológica, sino de una vida en Dios. Habla más de una vida en Dios. Podríamos decir, cuando dice que Sara vivió 127 años, podríamos pensar que Sara era virtuosa en las cosas de Dios. Y murió en Kiryat Arba, hoy Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham lloró e hizo duelo por ella, como todo buen esposo. Cuando terminó su duelo, fíjense que Abraham no hace un duelo para toda la vida. Hay gente que se le muere la esposa, o el esposo, o el hijo, y hace un duelo para toda la vida. Debemos confiar en el Señor de que claro, que debemos hacer duelo, claro que nos entristecemos, pero eso no puede durar toda la vida, porque confiamos que nuestros seres queridos están con Dios, gozando en la vida eterna, en una felicidad eterna junto a Dios. Y eso de alguna manera tiene que llegar un momento en que nos consuele de que ellos están intercediendo por nosotros, de que ellos están bien junto a Dios. Y es más, están mejor que nosotros, que estamos aquí. Por eso Jesucristo dice: no lloren por mí, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, que todavía van a estar en este mundo. Pues nada, cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas. Fíjense que los hititas es como el imperio egipcio, pero en Turquía. Los hititas era un imperio, pero ustedes no se pueden imaginar, era la competencia de Egipto. Fue un imperio grandísimo, poderosísimo. Los que han estudiado historia universal pueden, si no se ponen a leer, busca la enciclopedia, busca en la internet, busca, no sé, los videos que hablen de esto, de los hititas, y te vas a dar cuenta de cuán grande es este imperio. Pues nada, cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas: yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Macpelá, que está frente a Mamre, es decir, Hebrón, en Canaán. Fíjense, el imperio hitita, todo lo que ocupaba. Abraham era ya muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no tomarás por esposa para mi hijo o una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela
una mujer para mi hijo Isaac. Bueno, esto eran costumbres de la época, hacer un juramento, dice, poniendo la mano debajo de mi muslo. Costumbres de antaño. Y fíjense lo que dice Abraham. Júrame que no nos vamos a mezclar con los demás pueblos. Júrame que vamos a estar en el mismo pueblo. Júrame que vamos a tener el mismo Dios. Júrame que no nos vamos a mezclar con otras personas que no creen en Dios. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque a veces la niña se va a buscar un novio y el novio no es ni siquiera de la iglesia. No significa que los que no estén en la iglesia sean malos, pero si se pasa trabajo con uno de la iglesia, que lo digan las mujeres, con un marido que es de la iglesia, imagínate con uno que no está en la iglesia, que no respeta a Dios, que no le importa la iglesia. Está más propenso a que te despidan que uno que está en la iglesia, que los sacerdotes estén ahí insistiéndole que no se divorcien, que se amen en medio de la diferencia, etc. Pues eso era lo que Abraham quería. Y el criado le dijo, y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, fíjense, lo mismo que estoy hablando, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra donde saliste? Respondió Abraham, no vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar mi descendencia a esta tierra, Él te enviará a su ángel para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento. Así pasa. A las mujeres no hay quien las controle. Pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Pariente. ¿Qué significa que sea pariente de Abraham? Que tienen la misma religión, que creen en el mismo Dios. Al menos que sea cristiano. Isaac acababa de regresar del pozo de la Jai Roí. Encomiendo mis oraciones a las personas que van a leer esta lectura en la misa, por los nombres. Por eso el lector de la comunidad tiene que llegar antes y practicar las lecturas, porque hay nombres muy extraños. Pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió, es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. Fíjense. El pudor, el santo pudor, cubrirse el rostro. ¿Quién será aquel que viene por allá? Las mujeres siempre teniendo tan buen ojo. Era el señor del criado. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. ¡Qué belleza! Dios siempre nos consuela. Dice el Salmo 105, yo amo, Señor, tus mandamientos. Bueno, pero que también los cumplan, porque yo puedo amar los mandamientos. Yo amo, Señor, tus mandamientos, pero no los cumplo. Bueno, que hace falta que el amor nos dé, al menos para intentarlo. Demos gracias al Señor, dice el Salmo 105, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece? Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia, conforme a Dios, que es justo. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos
y nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. Yo amo, Señor, tus mandamientos. El Evangelio, Mateo 9, del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo. En otros lugares también le llaman Leví, sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Era el que recaudaba los impuestos para Roma. Mateo era el que era de nuestro pueblo y trabajaba para Roma, que eran los que nos ponían los impuestos altísimos. Y miraban a Mateo muy mal, porque Mateo trabajaba para Roma. Y me imagino que de los impuestos que cobraba, alguna cosita le caería en el bolsillo. Era muy mal mirado. Y Jesucristo se acercó allí a la mesa donde él estaba trabajando y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Fíjense qué prontitud. La misma prontitud que deberíamos tener nosotros para obedecer la palabra de Dios, para obedecer a Dios, para obedecer a nuestros catequistas, para obedecer a nuestros sacerdotes, para obedecer a nuestro guía espiritual. Sígueme. Dice que se levantó y lo siguió, porque a veces hay trabajos que nosotros aceptamos, trabajos que nosotros tenemos que nos llevan a cometer injusticias. Esos trabajos hay que dejarlos. Si tú estás en un trabajo que te lleva a pecar, tienes que dejar el trabajo. Porque no vamos a estar en un trabajo donde nosotros nos lleve a pecar. Hay muchos tipos de trabajos que nosotros, trabajos simples, trabajos humildes, que nosotros podamos tener, que podamos mantener nuestra fe. Pero si un trabajo que tú hagas está en contra de la fe que tú crees, tienes que dejarlo. Ven y sígueme. Ya Dios proveerá, ya tus hermanos de comunidad te ayudarán a encontrar otro trabajo más digno. Incluso que te permita ir el domingo a la misa. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, ¿por qué? Porque Mateo hizo una cena en agradecimiento a Jesucristo por haberlo llamado, y hizo una cena en su casa. Y había muchos publicanos y pecadores, y se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Fíjense que Jesús come con publicanos y pecadores. Jesús ha venido para rescatar a todo lo que estaba perdido. Y viendo estos, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Señor, si usted tiene una pregunta, ¿por qué no se la hace a Jesucristo? ¿Por qué tiene que ir siempre con el chisme y hablar ahí en los pasillos? ¿Por qué la murmuración? La murmuración acaba con la comunidad. La murmuración acaba, es como esto que acaba con la madera, ¿cómo se llama? El comején, que acaba con la madera. Esa es la murmuración, las conversaciones de pasillo. Al que usted tenga algo que decirle, dígaselo directamente, con caridad, con amor. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y claro, pasó lo que tenía que pasar. Jesús los oyó. Porque Jesús parece que tenía oído de músico. Y los oyó en la murmuración y le dijo, escuchen, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, mis queridos hermanos, no nos debemos escandalizar del pecado de nuestro hermano, porque Dios ha escogido a todos los pecadores. En la iglesia, Dios ha llamado a todos los pecadores. Por eso no está bien estar señalando, mira, este es pecador, mira este lo que hizo, mira qué barbaridad. ¿Por qué? No deberíamos escandalizarnos por los pecados ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tu hijo, ni de tu hermano de comunidad, porque todos somos pecadores. Bueno, que Dios te bendiga y te acompañe siempre en este día y todos los días de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.